Aquí tienes el texto sin marcas de tiempo, formateado en párrafos y traducido al español latinoamericano. ¿Quieres oír sobre la llamada telefónica más peligrosa que he contestado? Siéntate, porque esta me enseñó que a veces las mayores amenazas provienen de las personas más poderosas. Era 1991. Llevaba 6 años en el estrado, todavía lo suficientemente joven como para dejarme impresionar por los títulos, todavía lo suficientemente ingenuo como para pensar que la gente poderosa respetaba los límites de la justicia. Vaya que estaba equivocado. Era un martes por la mañana, alrededor de las 10:30. Acababa de terminar de escuchar una serie de casos rutinarios, violaciones de tráfico, pequeñas disputas, los asuntos habituales del tribunal municipal. Mi secretaria, la señora Patricia Non, llamó a la puerta de mi despacho. «Juez», dijo, «hay una llamada telefónica. Dice que es urgente. ¿Quién es el senador William Morrison?» Dice que es sobre un caso en su agenda de hoy. El senador Morrison, veterano de 20 años en el Senado de los Estados Unidos, presidente del Comité Judicial, el tipo de hombre cuyo respaldo podía hacer o deshacer carreras judiciales, el tipo de hombre que en ese momento de mi vida todavía me intimidaba solo por existir. Levanté el teléfono. «Senador Morrison», habla el juez Caprio. Su voz era suave, ensayada, la voz de alguien acostumbrado a conseguir lo que quería. «Frank», dijo usando mi nombre de pila como si fuéramos viejos amigos. «Espero que no te importe que te llame directamente. Entiendo que tienes a mi sobrino en tu lista esta mañana, su sobrino». Rápidamente revisé mis casos de la tarde. Ahí estaba, David Morrison, de 22 años, acusado de agresión y lesiones, alteración del orden público y amenazas a un funcionario público. «Senador, no puedo discutir casos pendientes». «Por supuesto, Frank. Entiendo las limitaciones éticas. No te pido que discutas nada, simplemente llamo para proporcionar algo de contexto que podría no estar en el archivo». Contexto, así fue como lo llamó. «Senador, si hay información relevante sobre el caso, debe llegar a través de los canales legales adecuados. Frank». Y su voz tomó un tono diferente, todavía amigable, pero con algo por debajo que hizo que se me tensara el estómago. «David es un buen chico, estudiante de honor en la Universidad de Brown. Este incidente estuvo completamente fuera de lugar. Un malentendido que se salió de proporción, un malentendido. Según el informe policial, David Morrison había golpeado a un veterano sin hogar fuera del restaurante Camille en el centro. Lo llamó pedazo de basura inútil y cuando el oficial que respondió trató de intervenir, amenazó con quitarle su placa debido a quién era su tío. La víctima había sido hospitalizada con la nariz rota y costillas fisuradas. «Senador, aprecio su preocupación por su sobrino», pero Frank interrumpió y ahora el tono amistoso había desaparecido por completo. «Déjame ser muy claro sobre algo. El futuro de David está en juego aquí. Está solicitando ingreso a la Facultad de Derecho de Yale. Una condena podría destruir todo por lo que ha trabajado. Senador, es exactamente por eso que tenemos tribunales para determinar la culpabilidad o inocencia basada en la evidencia. Evidencia, dijo la palabra como si tuviera mal sabor. Frank, eres un hombre inteligente. Entiendes cómo funcionan estas cosas. A veces la evidencia puede interpretarse de diferentes maneras. A veces los testigos recuerdan las cosas de manera diferente a como informaron inicialmente. Sentí la voz de mi padre en mi cabeza, advirtiéndome sobre los hombres que usan palabras suaves para corromper la justicia. Pero yo era joven, inseguro, todavía aprendiendo a confiar en mis instintos. «Senador, ¿qué es exactamente lo que me está pidiendo que haga?» «Te estoy pidiendo que recuerdes que la gente buena a veces toma malas decisiones en momentos estresantes. Te pido que consideres la totalidad del carácter de David, no solo un incidente. Y Frank, sí, te pido que recuerdes que los jueces que muestran sabiduría y compasión en casos difíciles
tienden a tener carreras largas y exitosas, mientras que los jueces que toman decisiones desafortunadas a veces encuentran que sus carreras toman direcciones inesperadas. Ahí estaba una amenaza envuelta en seda. Senador, está sugiriendo que mi carrera judicial depende de cómo falle en el caso de su sobrino. Frank, estoy sugiriendo que los jueces sabios entienden la importancia de considerar todos los factores, incluyendo el hecho de que algunas familias han estado sirviendo a esta comunidad por generaciones y merecen respeto por ese servicio. Hizo una pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era helada. Por otro lado, los jueces que muestran poco juicio, que parecen parcializados contra familias prominentes. Bueno, tales jueces a menudo se encuentran enfrentando preguntas sobre su competencia. A veces descubren que la titularidad judicial no es tan segura como pensaban. La llamada terminó con cortesías que se sentían como veneno. Me senté en mi despacho durante 10 minutos, con las manos temblando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Un senador de los Estados Unidos acababa de amenazar mi carrera si no le daba a su sobrino un trato especial. 2 horas después se llamó al caso de David Morrison. El joven entró en mi sala del tribunal como si fuera el dueño. Traje caro, corte de pelo perfecto, el tipo de confianza que proviene de nunca enfrentar consecuencias reales. Tenía esa arrogancia de la familia Morrison, la forma en que miraba alrededor de la sala del tribunal, como si todos allí existieran para su conveniencia. Su abogado era Jonathan Pierce, uno de los abogados defensores más caros de Nueva Inglaterra, $800 la hora, corbatas de seda, zapatos hechos a mano, el tipo de abogado que se especializa en hacer desaparecer los problemas de la gente rica. Pero fue la actitud de David lo que más me molestó. Sonrió con presunción al fiscal durante los alegatos iniciales. Susurró comentarios despectivos a su abogado durante el testimonio de los testigos. Cuando el señor Chen, la víctima, entró en la sala del tribunal, David lo miró con total disgusto y de hecho se rió por lo bajo. La víctima era Robert Chen, de 67 años, veterano de Vietnam, que había servido 2 periodos y regresó a casa para luchar contra el estrés postraumático y la adicción. Había estado sin hogar durante 3 años, viviendo en refugios del centro, tratando de mantenerse sobrio y recuperar su vida. Cuando el oficial Martínez lo encontró esa noche, estaba sangrando por la nariz y la boca con sus pocas posesiones esparcidas por la acera. El oficial Martínez testificó primero. Profesional, minucioso, creíble, su señoría, aproximadamente a las 11:20 p.m., recibí una llamada por disturbios fuera del restaurante Camille. Cuando llegué, observé al señor Chen sentado contra la pared con lesiones visibles. El acusado estaba de pie gritando. ¿Qué observó específicamente? Escuché al acusado llamar al señor Chen, basura humana y desperdicio inútil, arruinando nuestro vecindario. El acusado le dijo que se arrastrara de vuelta bajo cualquier roca de la que hubiera salido. El abogado de David objetó. Su señoría, mi cliente estaba expresando frustración sobre la crisis de personas sin hogar, expresando frustración, abusando verbalmente de un veterano. Pregunté, pero el oficial Martínez continuó. Cuando interrogué al acusado, se puso beligerante. Dijo, y cito, «¿Sabe quién soy? Mi tío es el senador Morrison. Él puede terminar su carrera con una llamada telefónica». Recordé esa llamada telefónica de su tío apenas unas horas antes, las mismas amenazas de quien se siente con derecho a todo. Luego el señor Chen subió al estrado callado, digno a pesar de sus circunstancias. Su señoría estaba sentado contra la pared del restaurante tratando de mantenerme caliente. Este joven salió con amigos. Habían estado bebiendo. Me miró y empezó a gritar. ¿Qué dijo? Me llamó parásito. Dijo que la gente como yo estaba destruyendo el valor de las propiedades. Cuando le dije que era veterano, se rió y dijo que parecía un perdedor que fue expulsado del ejército.
¿Hizo usted algo amenazante? No, señor. Solo quería que me dejaran en paz. Me empujó fuerte. Caí contra la pared, pateó mi carrito con todas mis pertenencias y pisoteó mis guantes de invierno. Las imágenes de la cámara de seguridad fueron devastadoras. Un video nítido mostraba a David acercándose agresivamente al señor Chen, empujándolo, pateando su carrito y parándose sobre él gritando mientras sus amigos se reían. Cuando David testificó, su arrogancia fue asombrosa. Su señoría, este individuo sin hogar, estaba pidiendo limosna agresivamente, haciendo sentir incómodos a los clientes. Le pedí cortésmente que se fuera. Señor Morrison, el video lo muestra a usted acercándose al señor Chen. No al revés. El video no muestra todo. Trató de agarrar dinero de mi billetera. Me estaba defendiendo. Fue entonces cuando David cometió su error fatal. Se reclinó con esa sonrisa engreída de los Morrison y dijo, además, ¿quién va a creerle a un vagabundo borracho por encima de un Morrison? Soy un estudiante de honor de la Universidad de Brown. Él es un bueno. Ya puede ver lo que es. La sala del tribunal quedó en completo silencio. Incluso su costoso abogado parecía mortificado. Señor Morrison, dije lentamente, acaba de sugerir que su apellido lo hace más creíble que la víctima. Estoy sugiriendo que soy un estudiante de la Universidad de Brown sin antecedentes penales, y él es un bueno. Usted puede ver lo que es. Fue entonces cuando pensé en la llamada telefónica del senador Morrison, el mismo sentido de derecho, la misma suposición de que su apellido lo colocaba por encima de la ley. Señor Morrison, tiene razón en una cosa. Puedo ver exactamente lo que es cada uno de ustedes. Miré al señor Chen, sentado tranquilamente en la galería, vistiendo ropa que había visto días mejores, pero manteniendo su dignidad a pesar de todo lo que había soportado. Veo a un veterano que sirvió a su país y cayó en tiempos difíciles, un hombre que se ocupaba de sus propios asuntos cuando fue atacado por alguien que piensa que la falta de vivienda es un crimen. Luego miré a David Morrison, todavía sonriendo con suficiencia, como si todo esto estuviera por debajo de él, y veo a un joven privilegiado que usa el poder de su familia para escapar de las consecuencias, que piensa que la posición de su tío lo hace intocable, que atacó a una persona vulnerable por el crimen de existir en su presencia. El abogado de David intentó interrumpir, pero yo no había terminado. Señor Morrison, su tío me llamó esta mañana. Dejó muy claro que mi carrera judicial podría sufrir si no le daba un trato especial. La sala estalló. La cara de David se puso blanca. Su abogado comenzó a objetar frenéticamente. Su señoría, cualquier comunicación de la familia de mi cliente fue un claro intento de obstruir la justicia. Terminé. Señor Morrison, basándome en la evidencia presentada, lo declaro culpable de todos los cargos. David saltó. No puede hacer esto. Sabe quién es mi familia. Mi tío lo destruirá, señor Morrison. Su tío ya lo intentó. Ahora siéntese antes de que añada desacato al tribunal a su sentencia. Su abogado lo jaló físicamente hacia su silla, pero el daño estaba hecho. Todos en esa sala lo escucharon amenazarme con el poder de su familia. Señor Morrison queda sentenciado a 6 meses en la cárcel del condado, 2 años de libertad condicional, 1000 horas de servicio comunitario en refugios para personas sin hogar y restitución total al señor Chen por gastos médicos y daños a la propiedad. 6 meses, gritó David, por un don nadie sin hogar por asalto, agresión y amenazas a funcionarios públicos. El hecho de que se refiera a un veterano de Vietnam como un don nadie muestra exactamente por qué necesita esta sentencia. Mientras se llevaban a David esposado, todavía gritaba sobre el poder de su tío, sobre cómo me arrepentiría de esto, sobre cómo la familia Morrison se aseguraría de que nunca volviera a trabajar. Esa tarde sonó mi teléfono. El senador Morrison de nuevo. Frank, cometiste un error muy grave hoy, senador. Seguí la ley y la evidencia.
Ignoraste mi consejo sobre mostrar sabiduría, avergonzaste a mi familia, trataste a mi sobrino como a un criminal común. Su sobrino es un criminal común. Agredió a un veterano mayor. Frank, no tienes idea de qué tipo de enemigos acabas de hacer. Mi familia ha sido poderosa en este estado durante 4 generaciones. Tenemos conexiones que no puedes imaginar. Senador, me está amenazando de nuevo. Te prometo que los jueces que se cruzan con la familia Morrison no siguen siendo jueces por mucho tiempo. La llamada terminó con él azotando el teléfono. 2 días después comenzó la intimidación. Mi espacio de estacionamiento en el tribunal fue reasignado misteriosamente. Mi seguridad en la corte fue reducida. El aire acondicionado de mi despacho se rompió y tardó semanas en repararse. Cosas pequeñas, pero el mensaje era claro. Luego vino la presión mayor. La Junta de Revisión Judicial del Estado recibió una queja anónima sobre mi conducta. En el caso Morrison, se plantearon dudas sobre mi temperamento, mi imparcialidad, mi aparente sesgo contra las familias prominentes. Durante 3 meses estuve bajo investigación, deposiciones, entrevistas, revisión de todos mis casos recientes. El estrés era enorme. Mi esposa apenas dormía. Mis hijos escuchaban susurros en la escuela sobre que su padre estaba siendo investigado por mala conducta. Pero hubo algo con lo que el senador Morrison no contó. La investigación reveló su llamada telefónica antes del juicio. Los investigadores federales se involucraron. Intentar influir en un juez es un delito federal. La investigación que se suponía iba a destruirme terminó exponiéndolo a él. 6 meses después, el senador Morrison fue censurado por el Comité de Ética del Senado por intentar influir inapropiadamente en procedimientos judiciales. Su sobrino cumplió cada día de su sentencia de 6 meses y completó su servicio comunitario. Pero la parte más satisfactoria llegó 2 años después. El señor Chen, ese veterano sin hogar, recuperó su vida con ayuda de los servicios sociales, se desintoxicó, encontró vivienda y se reconectó con su hija, de quien estaba distanciado. Me envió una carta en el aniversario del juicio. Juez Caprio, cuando ese niño rico me atacó, pensé que a nadie le importaría un veterano sin hogar más. Cuando su tío trató de arreglar el caso, estaba seguro de que el sistema protegería a los poderosos y se olvidaría de mí. Pero usted me mostró que la justicia todavía existe para personas como yo. Gracias por demostrar que la ley protege a todos, no solo a las personas con nombres importantes. El senador Morrison nunca volvió a llamarme, nunca intentó intimidarme de nuevo, pero nunca olvidé su cara y nunca olvidé la lección. Algunas personas piensan que el poder significa recibir un trato especial. El verdadero poder significa asegurar que todos reciban el mismo trato. Desde ese día, cada vez que personas poderosas llaman a mi despacho tratando de influir en los casos, pienso en la sonrisa engreída de David Morrison y en las amenazas de su tío. Y recuerdo que la justicia solo funciona cuando los jueces tienen el coraje de decirle no al poder. Todavía veo a David Morrison ocasionalmente. Nunca llegó a ser abogado. Es difícil entrar a la facultad de Derecho con antecedentes penales. Lo último que supe es que estaba trabajando para la empresa de construcción de su familia, manteniendo un perfil bajo. Su tío perdió su puesto en el comité judicial después de la censura ética. Cumplió su mandato, pero nunca recuperó su influencia. Se retiró en desgracia, su legado político, manchado para siempre por su intento de corromper la justicia por su sobrino malcriado. Al señor Chen le va bien. Se casó con su novia de toda la vida. Trabaja a tiempo parcial en un centro de veteranos. Es voluntario en programas de ayuda a personas sin hogar y todavía me envía una tarjeta de Navidad cada año. Pero la verdadera victoria no fue ningún resultado individual. Fue establecer
que mi sala de tribunal nunca estaría a la venta sin importar quién hiciera la oferta. La campaña de intimidación que siguió a la condena de David duró meses. El senador Morrison usó todas las herramientas a su disposición para dificultarme la vida. Las solicitudes de fondos para el tribunal que había presentado se retrasaron o denegaron. Mis solicitudes de personal adicional fueron rechazadas debido a restricciones presupuestarias. El mantenimiento de rutina se pospuso indefinidamente, pero la guerra psicológica fue peor que el acoso administrativo. Llegaron cartas anónimas a mi casa. Mis hijos eran seguidos desde la escuela por personas en autoscuros. Las llamadas telefónicas llegaban a todas horas. Cuando contestábamos, la línea se cortaba. La Asociación de Abogados del Estado recibió quejas sobre mi parcialidad contra familias prominentes. El Comité de Ética Judicial lanzó 3 investigaciones separadas sobre mi conducta. Cada vez equipos de abogados caros llegaban con maletines llenos de acusaciones y demandas de mi destitución del estrado. Durante 6 meses viví bajo una nube de sospecha. Cada decisión que tomaba era escrutada. Cada sentencia que imponía era cuestionada. Mi reputación construida a lo largo de 6 años de servicio justo y compasivo estaba bajo ataque constante. Mi esposa María se llevó la peor parte. No podía ir de compras sin escuchar susurros sobre la investigación de su esposo. Nuestros vecinos empezaron a evitar el contacto visual. Algunos amigos dejaron de llamar. El punto de quiebre llegó cuando alguien llamó al lugar de trabajo de María y le dijo a su supervisor que estaba casada con un juez corrupto bajo investigación. Sugirieron que emplear a la esposa de alguien con ética cuestionable podría reflejarse mal en la empresa. Esa noche, María se sentó a la mesa de nuestra cocina llorando, no de miedo, sino de rabia. Frank dijo: «No hemos hecho nada malo. Te enfrentaste a un abusador y ahora están tratando de destruir a nuestra familia. Por ello tenía razón, pero yo también sabía que familias poderosas como los Morrison habían destruido a buenas personas antes. Jueces que se negaron a jugar su juego, fiscales que no miraron hacia otro lado, oficiales de policía que arrestaron a los hijos de la persona equivocada. Entonces sucedió algo inesperado. La investigación federal que Morrison pensó que limpiaría a su sobrino y me castigaría a mí, comenzó a descubrir evidencia de un patrón de corrupción mucho mayor. Los registros telefónicos solicitados por los investigadores revelaron que la llamada de Morrison no fue aislada. Durante 5 años había contactado a jueces en 17 casos diferentes que involucraban a miembros de la familia Morrison o intereses comerciales. Cada llamada seguía el mismo patrón, consejos amistosos que se convertían en amenazas cuando los jueces no cumplían. Sugerencias de avance profesional que se convertían en advertencias cuando los jueces mostraban independencia. La evidencia más condenatoria fue una conversación grabada entre Morrison y un juez de la Corte Suprema Estatal que había votado en contra de un proyecto de desarrollo de Morrison. El juez llevaba un micrófono oculto después de que el personal de Morrison lo contactara para discutir intereses mutuos. En esa grabación, la máscara de Morrison se cayó por completo. Su suave voz senatorial se convirtió en el gruñido de un hombre acostumbrado a comprar lo que quisiera. «Juez», dijo Morrison en la grabación, «mi familia invirtió $12 millones en ese proyecto. Tenemos fondos de pensiones, fundaciones benéficas y comités políticos que dependen de ese retorno. Su fallo nos costó todo». El juez trató de explicar su razonamiento legal, pero Morrison lo interrumpió. «Me importa un comino su razonamiento legal, me importan los resultados. Y los jueces que fallan consistentemente contra los intereses de Morrison encuentran que sus carreras se vuelven muy complicadas.
Cuando el juez preguntó qué significaba eso, la respuesta de Morrison heló a todos los que la escucharon. Significa que las nominaciones judiciales pasan por comités que yo controlo. Significa que los presupuestos de los tribunales son aprobados por personas que valoran la lealtad. Significa que cuando su nombre surja para promoción o reelección, habrá preguntas sobre su juicio, su temperamento, su idoneidad para el cargo. La grabación capturó a Morrison amenazando con destruir la carrera de un juez en funciones por seguir la ley. Cuando esa conversación se hizo pública, el terremoto político fue inmediato. Desde ese caso, corrió la voz de que la familia Morrison aprendió que el juez Caprio no podía ser intimidado. Otras familias poderosas también captaron el mensaje. Políticos, empresarios, cualquiera que pensara que sus conexiones podían comprarles un trato especial. Todos aprendieron a llevar su influencia a otra parte, porque en mi sala de tribunal, el único título que importa es ciudadano. El único privilegio que cuenta es el privilegio que todos compartimos, igualdad de justicia ante la ley. Soy Frank Caprio. Recuerda, a veces el mejor juicio no está en el libro, está en tu corazón. Pero cuando personas poderosas intentan asustar a tu corazón, recuerda que el coraje no es la ausencia de miedo, es hacer lo correcto a pesar del miedo.